Catalonia and Barcelona are known for their creativity, their cultural richness, and especially for their architecture. It is a fundamental part of their culture and of their international reputation. Thanks to some exceptional schools of architecture, Catalan architects know how to bring together tradition and innovation, technical rigor and artistic expression. At the BATLLE ROIG studio, they define themselves as landscape architects, a multidisciplinary label that encompasses their knowledge of environmental sciences, such as agriculture, biology, geology and hydraulics. They stand out because of their characteristic contemporary designs, which in turn reflect their calling to improve metropolitan biodiversity. Somos especialistas en paisaje y el paisaje se convirtió en la herramienta para hacer trabajos para mejorar las ciudades y las infraestructuras. Enric Batlle has received numerous awards, such as the 2012 FAD Award for Thought and Criticism for his publication of The Garden in the Metropolis, From Romantic Landscape to Free Space for a Sustainable City. His awards for his landscape projects include the 2014 International Architectural Awards for the dumping site in Garraf, the 2008 World Architecture Festival Awards also for the dumping site in Garraf, and in 2009 for the macaw cages at Barcelona Zoo, and in 2011 for the Waste Centre in Valles Oriental, and also the 2004 European Prize for Urban Public Space for the Environmental Recovery Project in Garraf. BATLLE ROIG Arquitectos fue creado en 1981 conjuntamente con Joan Roig. Somos más de 40 profesionales que nos dedicamos a la arquitectura, al urbanismo y la arquitectura del paisaje. Somos especialistas en paisaje y el paisaje se convirtió en la herramienta para hacer trabajos para mejorar las ciudades y las infraestructuras. Y desde él hemos evolucionado hacia proyectos de paisaje, arquitectura y urbanismo. Hay diversos arquitectos que nos han inspirado, pero sobre todo nos gusta siempre citar a Frederick Law Olmsted, que fue el primer arquitecto del paisaje y creador del Central Park en New York, y también a nuestro paisajista local, Nicolau María Rubio y Tudurí, que creó el Turo Park y la prolongación de la Diagonal. El proyecto de Viladecans es un buen ejemplo de superposición de estas tres disciplinas. Es un proyecto de ordenación de una riera de casi 3 kilómetros de largo, en la que a través de diversos planes urbanísticos hemos construido un parque lineal, hemos ordenado diversas zonas urbanas, hemos construido un centro comercial y diversos grupos de viviendas. El vertedero del Garraf es un buen ejemplo de proyecto que superpone diversas disciplinas, el paisaje y el medio ambiente. Es un proyecto donde hemos restaurado el lugar donde se habían tirado las basuras de Barcelona durante más de 40 años. Ha sido un proceso complejo que requiere de técnicas muy complejas y en el cual hemos conseguido retornar al Parque Natural del Garraf el vertedero a través de un proceso agrícola que cultiva y recupera la vida en un sitio que la había perdido. Recientemente hemos construido el edificio para el grupo Inditex, que es la sede de la compañía Massimo Dutti en Tordera, y estamos construyendo la sede de Pull&Bear en el Ferrol, Galicia. Uno de los más queridos por nosotros es el Parque Central de Sant Cugat del Vallès, también el Nudo de la Trinidad en las Rondas de Barcelona. También hemos desarrollado muchos proyectos fuera de Cataluña, como el Parque de la Vaguada de las Llamas en Santander, la remodelación de los espacios públicos de la ciudad de Amiens, y ahora estamos desarrollando el proyecto para el Parque de Exposiciones de Toulouse. Hemos hecho proyectos muy diversos, desde puentes verdes a calles peatonales, desde equipamientos públicos a viviendas sociales, desde equipamientos deportivos como la Ciudad Deportiva del Barça a la sede del Real Automóvil Club de Cataluña en la Diagonal o la sede para la CMT en el Distrito Tecnológico 22 Aragón. The projects designed by BATLLE ROIG not only fulfill their intentions of being key future architects, but they also provide valuable public space designs which are distinguished by their high technological quality.